me escribe un suscriptor, visiblemente alarmado y, por una vez, con motivos más que razonables, para plantearme una inquietud que hasta hace poco habría parecido exagerada y que hoy empieza a sonar tristemente sobria. La pregunta resumida es esta. Conde, ¿debemos preocuparnos más por una inteligencia artificial capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades en cualquier software? ¿O por la posibilidad de que la computación cuántica vuelva inútiles nuestras cerraduras digitales? Bien, durante siglos la civilización descansó sobre dos ilusiones respetables: que ciertas puertas no podían abrirse, que ciertos monstruos podían encerrarse. Esta semana ambas han empezado a parecer optimistas, porque no estamos ante dos noticias tecnológicas más, de esas que entusiasman a los periodistas especializados, aburren a los ministros y terminan convertidas en una publicación de LinkedIn escrita por algún imbécil con exceso de entusiasmo y defecto de sintaxis. No, estamos ante algo más serio. Una noticia sugiere que las cerraduras sobre las que descansa buena parte del mundo digital podrían dejar de ser fiables. La otra nos muestra que ya existen máquinas extraordinariamente competentes en encontrar grietas. Dicho de otro modo, una nos advierte de que los candados podrían dejar de servir, la otra de que las ganzúas aprenden demasiado deprisa. Y eso, comprenderán ustedes, ya no es una anécdota de laboratorio. Es una cuestión de civilización. Primera cuestión. La seguridad digital era menos visible precisamente porque funcionaba. Hay asuntos que solo parecen abstractos mientras no fallan. La encriptación, por ejemplo, la gente oye esa palabra y piensa en espías, en adolescentes paranoicos o en individuos que usan aplicaciones de mensajería con la expresión tensa de quien cree estar derribando un régimen. Pero no. La encriptación no es un capricho técnico. Es el tejido invisible que sostiene casi toda la vida digital respetable: su móvil, su correo, su banco, sus compras, los sistemas de las empresas, las bases de datos, la propiedad intelectual, las comunicaciones del Estado, la infraestructura crítica. Todo eso descansa, en mayor o menor medida, sobre la suposición de que ciertas cerraduras aún merecen ese nombre. Y ahora empezamos a oír, con una calma que me parece casi ofensiva, que la computación cuántica podría acercarse al punto en que esas cerraduras dejen de tranquilizarnos. No mañana, quizá, pero lo bastante pronto como para que la gente prudente haya empezado ya a cambiar cerraduras. Y cuando los cerrajeros sensatos empiezan a trabajar antes de que el público se asuste, conviene prestar atención, porque el problema no es solo que un secreto pueda dejar de ser secreto. El problema es mucho mayor. Sin encriptación fiable, la vida moderna entera se convierte en una casa bien decorada con puertas mediocres. Y eso, para una civilización tan obscenamente dependiente de lo digital, no es un detalle. Segunda cuestión. Las máquinas ya no solo obedecen, empiezan a buscar grietas. La otra noticia, la de la inteligencia artificial capaz de detectar y explotar vulnerabilidades de forma extraordinaria, es menos importante como escándalo puntual que como síntoma histórico. No me inquieta tanto que la máquina sea malvada. La palabra malvada sigue siendo demasiado literaria, demasiado humana, demasiado cómoda. Me inquieta que sea competente. Porque la competencia, cuando se aplica a encontrar fallos, a abrir puertas y escalar vulnerabilidades, tiene consecuencias mucho más desagradables que la teatralidad de una rebelión cinematográfica. Durante mucho tiempo, las vulnerabilidades existían, sí, pero descubrirlas y explotarlas exigía una combinación relativamente rara de talento, paciencia, conocimiento profundo y perseverancia casi monástica. Ahora empezamos a asomarnos a un escenario en el que esa búsqueda puede acelerarse. Cuando la búsqueda de grietas se acelera, todo se vuelve más frágil. Los sistemas, las empresas, los gobiernos, los bancos, los hospitales, las redes eléctricas y la pobre ilusión del ciudadano corriente de que alguien en alguna parte está verdaderamente al mando. No es que la criatura haya demolido el castillo. Es peor. Ha aprendido a encontrar la puerta de servicio. Tercera cuestión. El verdadero escándalo es la velocidad. Este para mí es el punto más serio de todos. Hubo un tiempo en que las innovaciones tardaban años en degradarse. Había un margen entre el descubrimiento y su envilecimiento, un pequeño intervalo entre el ingeniero y el delincuente, entre el laboratorio y el chantajista, entre el avance técnico y su vulgarización criminal. Nuestro siglo, en cambio, parece haber reducido ese margen a la nada.
Hoy la distancia entre la invención y el abuso se mide en horas, y eso cambia completamente la naturaleza del problema, porque ya no estamos hablando solo de si una herramienta puede ser peligrosa, estamos hablando de cuánto tarda en caer en manos del peor postor, y la respuesta, por desgracia, suele ser inmediatamente. La modernidad solía concedernos un tiempo para comprender lo que habíamos construido. La nuestra, en cambio, parece decidida a privarnos de ese lujo. Cuarta cuestión. No vivimos una crisis tecnológica, sino una crisis de gobierno sobre la tecnología. Esta es, me temo, la parte más propiamente política del asunto. Siempre hay quienes creen que el problema está en la herramienta, que bastaría con ralentizarla, prohibirla, temerla, demonizarla o invocar a un comité. ¡Qué ternura! El problema no es solo la herramienta. El problema es que la capacidad técnica está creciendo más deprisa que la prudencia, la regulación, la coordinación, la responsabilidad y el carácter necesario para gobernarla. Eso es lo verdaderamente contemporáneo. No la máquina prodigiosa, sino la administración frívola de lo prodigioso. Hemos confiado asuntos de rango civilizatorio a una mezcla extraña de empresas privadas con ambiciones planetarias, a gobiernos lentos, consejos de administración optimistas y una cultura pública incapaz de pensar a más de tres titulares vista. No me tranquiliza especialmente saber que las herramientas capaces de transformar la seguridad del mundo están siendo desarrolladas con la solemnidad institucional de una nueva aplicación para compartir listas de música. Y tampoco me reconforta la idea de que, cuando finalmente los adultos decidan intervenir, tal vez las puertas ya lleven un tiempo abiertas. La tragedia de nuestra época no consiste en inventar demasiado, consiste en inventar más deprisa de lo que madura el carácter necesario para gobernar lo inventado. Quinta cuestión. El problema no es solo el daño, es la erosión de la confianza. Una civilización puede sobrevivir a malas noticias, puede incluso sobrevivir a errores costosos, a torpezas monumentales y a dirigentes que confunden liderazgo con disponibilidad para la foto. Lo que una civilización soporta peor es la pérdida de confianza en sus supuestos elementales. Y uno de esos supuestos era este. Las cerraduras digitales, aunque imperfectas, seguían siendo suficientemente buenas como para sostener el orden de la casa. Si esa convicción se debilita, no cae solo la seguridad, se debilita la confianza, en el comercio, en las instituciones, en las comunicaciones, mm, en la privacidad, metamos en la estabilidad técnica del mundo cotidiano. Y una vez que la confianza se resquebraja, el problema ya no es informático, es cultural, es político, es civilizatorio, porque una sociedad puede vivir con riesgos. Lo que vive mucho peor es con la sensación de que el suelo mismo empieza a ceder bajo las moquetas. Respuesta a mi suscriptor. De modo que, respondiendo a la consulta inicial, no, no creo que haya que elegir entre una amenaza y la otra. Me temo que el problema real es la convergencia. Por un lado, herramientas cada vez más capaces de encontrar grietas. Por otro, sistemas de protección que pueden volverse más frágiles de lo que nos gustaría admitir. No estamos asistiendo al nacimiento de una sola amenaza. Estamos asistiendo al encuentro entre cerraduras más vulnerables y herramientas más hábiles. Esa combinación rara vez produce tranquilidad. Así pues, recuerden esto. La encriptación no era un detalle técnico, era una condición de habitabilidad del mundo digital. La inteligencia artificial ofensiva no es solo una curiosidad de laboratorio, es una aceleración de la búsqueda de grietas. Y el verdadero problema de nuestra época no es que las máquinas piensen, es que empiezan a encontrar fallos más deprisa de lo que nosotros aprendemos a cerrar puertas. Quizá el verdadero lujo del futuro no sea la velocidad, ni la potencia de cálculo, ni la automatización. Quizá el verdadero lujo del futuro sea algo mucho más antiguo, mucho más sobrio y mucho más difícil de recuperar una vez perdido. Poder seguir confiando en una cerradura. Hasta la próxima. Y si van a escribir al castillo, procuren que sea con preguntas serias. El siglo, por desgracia, ya produce bastante frivolidad por su cuenta.